grabación. Entonces, el análisis que hemos visto fue para este edificio. Lo más importante de esto es saber el concepto de cómo funciona, ¿sí?, el método modal espectral, de dónde salen las cargas, ¿sí?, que es lo que hemos visto en la parte teórica, ¿sí?, paso a paso, y ustedes tienen el Excel. Después, viendo en el software la forma rápida de introducir los datos con las normas, y él lo hace automático, tenemos que interpretar la tabla esa que nos dice modo 1, modo 2, modo 3, que nos permite ver en qué puntos, ¿sí?, están los modos torsionales, que son los más peligrosos. Al hacer este ejercicio y ha sido planteado a la GREDE para que ese modo torsional se exagere acá y fallen muchas de las columnas, ¿sí?, hemos visto que es primordial que el diseño arquitectónico vaya de la mano con el diseño de la estructura, para que sea viablemente, o sea, económicamente viable, ¿sí?, el diseño, ¿sí? También se vio que las dimensiones que nosotros colocamos de las columnas y de las vigas son parte básica, y del tipo de elementos de las losas, si es de una o dos direcciones en las que trabaja, son básicas para determinar el grado de ductilidad que va a tener o el factor de comportamiento de nuestra estructura, para poder definir cómo va a ser diseñado los elementos. Si tiene un armado sin armado especial, con armado intermedio o con armado especial, ¿sí? Eso va a afectar en las condiciones de diseño. Ahora, ¿qué más falta aquí? Cuando hemos empezado, ya se vio el otro tema de que el brazo de palanca que tenemos en el último tramo era importante, porque había un parámetro que debería analizarse, que fue la compensación, el equilibrio de los momentos, ¿sí?, en ese punto, y nos dimos cuenta que el brazo de palanca era muy pequeñito en este punto de acá, haciendo que tengamos que aumentar un poquito y la profundidad de las zapatas sean mayores, o de los cimientos. Por ahí nos dice un recuerdo del paso de veloz de losas llenas de casero. Lo vamos a ver más adelante, de nuevo, ¿sí? No se preocupen. Ahorita el tema simortente es lo básico que tenemos que avanzar en este módulo, porque es un requisito que se nos está presentando y se va a presentar como forma obligatoria más adelante. En este punto está todavía como voluntario, ¿sí?, pero ya tenemos que ir ganando experiencia. Lo que te sacamos de conclusión de este curso es que nos falta harto, ¿sí?, porque no estamos acostumbrados a dimensionar. Ahí no está todavía Nelson, ¿sí? Él está haciendo un diseño, está construyendo un diseño simortente, y se ha encontrado con un bollo, con un sinfín de irregularidades que no cumplen, ¿sí? Es un proyecto grande e importante, pero él está tratando de corregir, y sabremos cómo renegará ya, porque esas personas que han hecho ese diseño y él está supervisando, son gente bien, bien intransigente, ¿sí? Entonces, tenemos que ganar experiencia para que eso no ocurra, y gente que supervisa o la gente que construya no esté perdiendo su tiempo o haciéndose mala sangre con otro, ¿sí? Y además el cliente tenga, o sea, algo que sí realmente es sismo resistente, tenga la garantía, ¿listo? Entonces, para eso es esta clase, ¿sí? Nos va a quedar la conclusión de que sí requiere esfuerzo. Ahora, lo que sucede acá es que cuando ya empezamos a analizar nuestras vigas, nuestras columnas, el programa automáticamente nos muestra si cumple, no cumple, y ya sabemos cómo funcionan los editores. Por lo tanto, es simplemente práctica para que ustedes puedan ver qué falló, qué no falló, ¿sí?, qué es lo que no está cumpliendo. Recuerden que el software hace las verificaciones en función del capítulo 21 sismo resistente, más todos los códigos que tiene para la situación sin sismo, más la guía boliviana de diseño sismo resistente 2018 en sus condiciones de armado, ¿sí?, todos sus parámetros. Entonces, ahí ustedes van a poder ver con esta herramienta de los nuevos editores, tanto de vigas como de columnas, el cumplimiento de todos los aspectos que debe tener una pieza para su armado sismo resistente, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a hablar, esta parte lo vamos a dar por finalizado, que sería la primera introducción sobre el método modal espectral. Vamos a empezar a ver la parte teórica ahora de lo que me estaban preguntando ayer o antes de ayer, que sería el aporte de los muros de confinamiento,
O sea, los muros no estructurales que están confinados, ¿sí? Confinados. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observen bien esto. Vamos a ver esto de acá. Esto ya lo he expuesto en la Sociedad de Ingenieros un par de veces. ¿Sí? Un par de veces, sí. Entonces tenemos esta situación. ¿Sí? Aquí veremos que el que acabamos de ver o estudiar, ¿sí? Viene a ser este caso. Este es el típico, que sería el método modal espectral, considerando solamente, ¿sí?, la parte estructural, es decir, como vemos acá en nuestro ejemplo, todos los elementos de hormigón armado y metálicos que son la estructura resistente para el diseño y el soporte de las cargas de sismo. ¿Sí? Ahora, la realidad es que esta es nuestra realidad. Existen muros, ¿sí?, de mampostería que están confinados, es decir, que tienen coaccionado la parte inferior, la parte superior y los laterales. Confinado quiere decir no es que tenga un marco de viga, sino los abajo, los arriba y columnas a los lados. Este sectorcito que vemos acá, este de acá, eso no sirve, porque ese muro no nos va a dar problema. A la primera se va a fisurar. ¿Podemos colocarlo en el diseño? Sí se puede, pero a la primera se va a romper. Entonces solo tenemos que colocar donde veamos que va a trabajar. ¿Sí? Donde veamos que va a trabajar. Entonces, el modelo de real siempre va a ser un poco diferente o muy diferente en función, ¿sí?, del particionamiento o del grado de densificación de los muros de un piso a otro. ¿Por qué le digo del grado de densificación? Porque abajo puede ser parqueo y no va a tener ningún muro, y arriba pueden tener todos los muros de divisiones de los departamentos. Eso quiere decir que la diferencia de rigidez por la densificación de mampostería es muy distinto entre la planta baja y los demás niveles. Y eso va a causar que cuando venga el sismo, los esfuerzos cuando empieza a moverse la estructura son tremendos acá en el nudo donde no hay muros, ¿sí? Y eso no está considerado en el primer diseño donde solamente tomamos en cuenta, ¿sí?, solo la estructura de hormigón o solo la estructura resistente. Entonces, cuando hacemos esto, los esfuerzos son menores, y cuando consideramos los muros y su comportamiento real, la diferencia de rigidez va a ser que esto vivoree el primero, ¿no? En cambio, esto como un bloque se tiene que mover los 4 pisos y los va a quebrar, o los 5 pisos aquí en el ejemplo, y lo va a quebrar como una galleta aquí a la columna donde está el piso falso, o piso blando le llamamos exactamente, eso sería su forma. Entonces, ¿para qué sirve entonces esta herramienta que vamos a empezar a ver en el CIPE, que sería el aporte de los elementos no estructurales en el cálculo de diseño sismo resistente? ¿Sí? Esto lo hizo la primera está de acá. Yo recuerdo que lo hizo Rodrigo, no me tengo el tema de acá, Rodrigo, ahorita vamos a ver, Rodrigo Toledo, ¿sí? Esto hizo Rodrigo Toledo, y aquí hizo, esto de acá lo hizo, ¿qué se llama? Pues ella, Daniela Asturias, ¿sí? Buenas noches, ingeniero. De ahí que los gauchos les encantan los bloques armados. No, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El análisis que tenemos que hacer cuando montemos muros nosotros, hay los muros de bloque. Los muros de bloque son estructurales, ¿sí? Los muros ¿qué se llama?, de cerámica, hay también estructurales. Lo que nosotros vamos a aprender a analizar son los bloques, los muros hechos de ladrillo adobito o los bloques hechos de ladrillo de 6 huecos. Esos son los novedosos, porque los otros bloques son bloques ya estudiados, ¿sí?, que podemos poner muros y trabajan, ¿cierto? Los muros de bloques de hormigón se rellenan y se pone armadura para hacer columnas, ¿no? ¿Sí? Se hace así. Lo normal de uso masivo no es tanto en la Argentina, el uso masivo de bloques es en Brasil. Para ellos normal es 8 pisos de puro bloque. Normal es hacer 8 pisos de bloque de hormigón. En la feria de hace 3 años o 2 años atrás, en la Insucon, algo por el estilo, que es siempre me invitan, nunca voy, a la de Sao Paulo, en el mes de abril, al comienzo de abril se hace ahí, es la feria de construcción más grande de todo Brasil. Ahí están todas las empresas, normalmente a las que me invitan a mí son las empresas de los software, el TQS, el KeyBuilder, ¿sí?, los de Altoki. Entonces, nunca voy porque se cruza con una carrera de motos a la que yo asisto, ¿sí?
Entonces, en esa feria se presentó un edificio de 14 pisos hechos de bloque. Le pusieron sensores en todos lados para ver sus condiciones y esa era la novedad en ese año, ver un edificio de 14 pisos hechos exclusivamente de bloques de hormigón. ¿Sí? Era interesante. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a analizar, son bloques que no se consideran, que serían los de ladrillo adobito o los de 6 huecos. El programa ya trae tabulado las características mecánicas, ¿sí?, de cada uno de las condiciones que nosotros queramos tiquear para que sea bloque macizo o bloque hueco, o sea, el ladrillo hueco o ladrillo adobito, con o no revoque a los dos lados. Entonces, existen condiciones, ¿sí? Ahora, vamos a seguir viendo aquí. Las normas que nos dicen que debemos considerar los elementos no estructurales que puedan aportar rigidez y cambien su comportamiento de la estructura a un evento sismo resistente, ahí está el código de la norma española. Después está, creo, el TCN 2004, que sería también la norma española. Por aquí está la ACCE, que sería la americana, Eurocódigo. Aquí tenemos, si no me equivoco, las colombianas y compañía. Esta es la peruana, ¿ven? ¿Sí? No, todas las normas ya se han dado cuenta que es realmente necesario considerar los elementos no estructurales porque cambian el comportamiento de la estructura, ¿sí? Y eso se ha aprendido a las malas. Vamos a ver acá. Aquí estamos viendo las fotos de cómo se han partido las estructuras y se han evaluado el comportamiento de cada edificio después de un evento extraordinario que es un sismo. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Dice rigidez adicional. La rigidez adicional, observen bien, que en el primer caso que nosotros estamos viendo acá, vemos el comportamiento que hemos aprendido a diseñar con CIPECAD hasta este punto, que sería el modal espectral solamente con la estructura participando y vemos cómo es el área donde trabaja en función del espectro. Ya sabemos entonces que el espectro es el campo en el que la estructura puede trabajar en función del sismo de diseño, considerando su frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental de la estructura se puede determinar a través de unas ecuaciones sencillas y esta frecuencia fundamental nos permite un valor de arranque para hacer los modos de vibración, ¿sí?, que nos van a dar las posibles reacciones de la estructura ante el movimiento, ante el evento sismortente y hace que se nos muestre en qué campo puede trabajar tomando en cuenta un 90% de participación de la masa, es decir, un 90% de las posibilidades de cómo va a reaccionar la estructura ante ese evento. Entonces, este viaje que ustedes ven con la flechita roja, ese es el viaje que hace la estructura tomando en cuenta, ¿sí?, solo la rigidez y la participación de los elementos estructurales. Ahora, este de acá es diferente, ¿ven? Le aporta más rigidez cuando nosotros consideramos el aporte de los muros no estructurales, repito de nuevo, no estructurales. No estamos hablando ni de bloques de hormigón, ni de bloques cerámicos, ladrillos cerámicos estructurales. Estamos hablando de ladrillo adobito, común y corriente, y ladrillos de 6 huecos, ¿sí? Hasta cualquier elemento que ustedes piensen colocar, pónganse al caso que quieren ustedes colocar ese panel 3D de casa pronta, ¿sí? Él debe tener un grado de resistencia para que trabaje y aporte al sismo. ¿Cómo podemos modelarlo? Si nos pasan los datos ellos de sus comportamientos, de sus materiales, ¿no?, módulo de elasticidad y demás, ¿sí?, podemos meterlo en el software y poder modelar si este realmente aporta o no, o posiblemente sea a favor. Por ejemplo, yo necesito que la planta baja, como está viendo acá, la planta baja tiene que estar pelada, ¿sí?, y necesito que si le pongo ladrillo de 6 huecos, me va a generar esfuerzos terribles aquí en los nudos de la primer losa y lo va a romper. Podría usar casa pronta, los paneles estos, que no le va a dar tanta rigidez y modelarlo en el programa y ver cuánto de esfuerzo me rebaja acá y decir, bueno, la solución para hacerle un piso blando acá que no tenga riesgo y que no implique que yo tenga que reforzar mi estructura adicional a lo que ya está dado por diseño simplemente clásico, ¿sí? Tendré que modelar con casa pronta, verificar y belleza. Le diré realizar la mampostería con casa pronta. ¿Por qué? Porque al tener mayor rigidez, ¿sí?, observen bien,
sus frecuencias son más cortas. Es decir, que si nosotros tenemos posibilidades de un sismo muy cerca, las ondas van a ser tan cortas que la estructura, al tener una frecuencia pequeña, va a entrar fácil en resonancia, por lo tanto se amplificarán los esfuerzos, las cargas y los esfuerzos en la estructura, que va a hacer que ésta pueda colapsar. ¿Ven? Colapsar. Especialmente donde haya la falta de rigidez, es decir, donde haya pisos blandos, parqueos abajo o grandes ambientes de salas arriba. Hay diferentes soluciones, algunas no son tan evidentes, es decir, parqueo abajo, parqueo arriba, o salas de estar, salones múltiples en el piso de la mitad. ¿Ven? No, algunas situaciones no son tan claras para decir, este sí lo falso y punto. No, no hay eso. Entonces, como nosotros, volvemos a decir, no tenemos la experiencia para aún acumulada del diseño simultáneo como tienen los peruanos, los argentinos, los chilenos, ahí dicen los gauchos, ¿sí? Ingeniero, la normativa para temas de rigidez, no considerar dicha rigidez adicional. Ahora bien, esta tabiquería sería la más golpeada, por tanto, ¿no cree que sería normal la tabiquería de bloques? Correcto. Ya la línea de investigación, por ejemplo, que dejó Insturias, la ingeniera, en su defensa, fue que debería preverse, al ser un tema tan delicado, debería preverse, por ejemplo, yo les puedo decir, los colegios tienen fallas de piso blando, todo el patio de abajo de concentración es un peligro, porque si hay un sismo, la diferencia de densidad, porque arriba están las aulas y abajo está el patio de concentración, se va a quebrar, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tanto alcaldía, gobernación, universidad, ya sea estatal o privada, debería, si alguien se plantea, bueno, vamos a hacer los ensayos para poder determinar cuántos son los coeficientes, no vamos a normar los ladrillos, no vamos a normar el hormigón, pero ya sabemos que es mezcla 1 a 3, 1 a 5, ¿sí? Los revoques. Los bloques de ladrillo me llevaré, haré de los diferentes fabricantes, de los que ya son conocidos como empresas y de algunos marcas Patito, los clasificaré en sus condiciones. Me llevaré esas muestras a laboratorios, porque aquí en Bolivia no hay, ¿sí? Tendría que llevarlo al Perú, a la Argentina o a Chile, preparar las muestras allá con la técnica de acá, que eso es dinero, ¿sí? Eso es dinero. Me llevaré un albañil allá a Chile o Argentina, o le mostraré, tal vez el albañil chileno o el albañil gaucho va a ser mejor, así que no va a ser muy real, me llevaré un boliviano mañoso, ¿sí? Que me haga las muestras, generaré las cargas, haré las pruebas y de ahí me saldrán los valores. Eso sería una tesis con un aporte sustancial para considerar eso, ¿sí? Ahorita vamos a ver que sí, si ustedes, si tuviesen las pruebas, tuvieran a mano, pueden ustedes agarrar y modelar en CIPE y va a ser mucho más preciso. Ahora, yo les puedo comentar de la defensa de Rimmel Loza, por ejemplo, que hizo su maestría en España. Él y me comentaba que su defensa fue, normalmente allá ya son masivas las defensas de maestría, ¿no? Y él me contaba que le dieron un proyecto, mira, esta es una fachada histórica que las queremos conservar, pero se va a hacer un subsuelo abajo. Entonces, su defensa se trataba de generar una estructura, ¿sí?, metálica compostezado que él había planteado para poder conservar íntegramente la fachada histórica y que no sufra daño en el proceso de construcción de la ampliación que iban a hacer subterráneo. Entonces él me comentaba, nosotros fuimos a los laboratorios, habían doctores que habían hecho tesis doctorales sobre los ladrillos de 200, 300 años que tienen esas cosas antiguísimas allá en España, ¿sí? Entonces fuimos con varios compañeros porque a cada uno les entregaron diferentes centros históricos que deberían ser remodelados. Entonces ellos nos dijeron, ¿de qué lado es tu edificio? Entonces, este tiene tantos años con esta tabiquería de 200, 300 años, y estos son los coeficientes que vos necesitas meter en elementos finitos en tu modelo para poder verificar si que se llama el movimiento o la falta del subsuelo que está por debajo con la estructura que está planteando el refuerzo, el ladrillo de la época de la cachaña lo pueda soportar, ¿sí? Son coeficientes que allá tienen los laboratorios y que les brindaron a ellos para hacer sus tesis de maestría, ¿ven? Lo que nosotros necesitaríamos sería de eso, pero eso es con quinto, ¿sí? Eso sería para Nelson Sánchez, ¿ven? Entonces, ¿qué ha hecho CIPE? Ellos han hecho esos laboratorios y han sacado parámetros, ¿sí?, de estándares, parámetros estandarizados para diferentes configuraciones de ladrillos que nosotros podemos escoger diferentes y combinarlas, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, aquí estamos viendo entonces que es diferente. Vamos a ver qué es lo que sigue. Ahí está.
Entonces, fíjense que sería una combinación entre el método clásico, modal espectral clásico, donde solamente participa la estructura, y el método donde se consideran los elementos no estructurales. Ahora, si nosotros nos fijamos, me caso con esto aquí, ahora sí, ¿no? Ahí ustedes van a ver, ¿sí?, cómo realmente la pared de ladrillo ha empezado a trabajar y la pobre pared no ha logrado, ¿qué se llama?, soportarlo y se ha quebrado. ¿Sí? Estas fallas que estamos viendo ahí, roturas de tabiques, dice ahí, o de paredes normales, hace que pueda modelarse un sistema para representarse en nuestro modelo, ¿sí? En nuestro modelo en CIPECAD, ¿sí?, a través de una teoría que ha sido desarrollada. No lo han hecho los de CIPE, esto ya viene ya hace tiempo dándose. Ahora, la herramienta que ha desarrollado CIPE es por los países que solicitaban diseños sismoresistentes y donde sus normas le exigían. Entonces, esto se ha hecho a través del aporte del Instituto de Métodos Numéricos de Barcelona, si no me equivoco, de Cataluña. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con la doctora de Métodos Numéricos, ¿sí?, que ha hecho este modelo, ¿sí? Nos ha dado una explicación y hemos reído un rato con las exigencias del docente aquí de Bolivia que exigía unas ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a fijarnos acá, ¿para qué sirve esto? O sea, sabemos que esto cambia su rigidez, pero lo más fregado es que nos puede dar fallos catastróficos, ¿sí?, que no se consideran en un diseño clásico, es decir, el piso blando. Ese piso blando hace que se desarme la estructura. Aquí tenemos, ¿sí?, cómo ha fallado, porque aquí abajo son apenas tiendas y arriba son departamentos. Lo mismo tenemos acá. ¿Ven? Aquí son tiendas y parqueos y ha fallado la estructura. Arriba no se ha hecho nada, pero abajo se destrozó. Entonces, esto de acá es su principal herramienta, pero para que ustedes puedan ver la realidad, veremos unos videitos acá. Falla de piso blando, interacción de elementos constructivos. Aquí tenemos este. No, este no es. Este aquí. Ahí nos pregunta, por ejemplo, el ingeniero Víctor Hugo Rosales, ¿cómo solucionamos el problema de piso blando durante el diseño sismorresistente? Tenemos que saber identificarlo. Con la experiencia que tienen otros países, pueden identificarlo directo y saber cuánto es el coeficiente. Ahorita vamos a irle con la exposición donde vamos a resolver la consulta del ingeniero. Pero, ¿para qué en realidad sería esta herramienta? Porque nosotros al iniciar la defensa con Daniela, con Isturias, ¿sí?, fue plantear un edificio del mismo tipo, o sea, el mismo edificio que estaba haciendo su compañero, plantearlo con el aporte de los muros y realmente se partían todos los muros y no vimos ni son ni ton. ¿Sí? No le vimos utilidad porque a 10 pisos no se hacía nada, ¿no? Y todos los pisos eran idénticos en ese edificio que agarramos. Entonces tuvimos que replantearnos y por eso tuvimos la ayuda de esa ingeniera de España, de la doctora, y la herramienta principal de esto para países que no tenemos esa experiencia es poder verificar estructuras ya construidas. Es decir, que yo calculo 4 o 6 edificios con parqueos abajo. Tengo ahorita un edificio gigante donde tengo parqueo, tengo varios edificios así, ¿sí? Tiene parqueos, bueno, uno tiene dos subsuelos, el otro tiene medio subsuelo, parqueo, planta baja, parqueo, primer piso, parqueo, segundo piso, parqueo, cuarto piso, mitad parqueo y piscinas. Es decir, y de arriba, todingo los demás pisos hasta el piso 26 tienen departamentos y son puros nichos. La mitad son nichos, quiere decir que la mitad son departamentos, son chiquitingos de $36,000, ¿sí? Son los de solteros, los monoambientes. Y la otra mitad son los ya para los de familia. Y el edificio está partiendo. Los solteros no se mezclan con los que tienen hijos, son casados. ¿Sí? Eso me parece interesante. Pero ¿cuál es el detalle? Semejante edificio tiene una falta de rigidez en el basamento porque todo es parqueo. Tengo un comercial que tengo que hacer lo mismo, no tiene subsuelo, planta baja es parqueo, planta alta tiene parqueos y tiene salas de cine, tiene gimnasio, el siguiente piso sigue las salas de cine, boliche, otro gimnasio, tiene tiendas, tiene piscina y el siguiente otro
parqueos y los demás 15 pisos vienen a ser 3 torres de puros departamentos. Entonces, ese es un problema que podemos identificar inicialmente si la obra es nueva y poder hacer los refuerzos necesarios en las columnas. Sí, gracias al software que yo puedo poner todos los muros que van a realmente aportar y ver los esfuerzos reales que se van a dar en una situación sismorresistente con el aporte de los elementos no estructurales. ¿Sí? Pero en estructuras, lo bonito de esto es poder tener más adelante, el que se quiera preparar, o sea, prepárense porque más adelante va a haber el tema de cómo reforzamos las estructuras ya hechas. Si yo hago 6 edificios al año con esta situación de pisos blandos, imagínense lo que hacen los otros calculistas que son mucho más conocidos o que agarran muchos trabajos más económicos, ¿no? ¿Ven? El precio también hace la diferencia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas averías habrá ahí que nos permite la norma porque no está prohibido? ¿Sí? Estoy dentro de la norma, pero en la norma sin sismo. Cuando ponga sismo, entonces vamos a tener que evaluar, ¿sí?, los pisos blandos. Como no tenemos la experiencia, yo tendría que hacerlo con el software, que él lo va a hacer por cuenta, en forma automática, y me va a decir dónde está esa falla y cuánto vale esa falla. ¿Sí? Veamos acá cómo el muro empieza a trabajar. ¿Sí? Vamos a ver por acá, por acá, por acá. Déjenme buscar dónde está el videíto. Le vamos a quitar el sonido porque a ustedes no les llega. Aquí es. Fíjense ahí, en el siguiente caso, el muro, miren cómo empieza a botar aquí, a quebrarse. Miren cómo se mueve y está empezando a trabajar el revoque y el muro ha empezado a trabajar y algunos no están soportando y se está quebrando, ¿ven? Ese es el comportamiento real de la estructura. El muro entra en juego, especialmente el del vecino. Ahora, veamos este caso de nuevo acá. Observen, abajo no hay muro. Entonces está fatigado esa estructura. Pero por suerte soportó. ¿Ven? Ha soportado el movimiento, porque seguramente el que ha calculado ha estimado realmente cuánto es el incremento del esfuerzo por ese cambio de rigidez que tiene entre la planta baja y las demás plantas. Entonces la estructura ha podido soportar ese evento del 2017, si no me equivoco, ¿sí? En México. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otra, por aquí. Que es una estructura de menor importancia, es una casa de barrio, vamos a decir, ¿sí? Por ejemplo, ha fallado íntegramente por una falla de piso blando, este edificio. ¿Ven? Y ahí que me digan, no, hay un sismo y yo me corro, no se puede correr. Yo he estado en situaciones así, lo bota uno al suelo y ni siquiera se puede parar, ¿sí? Ahí el miedo, sí, yo quiero ver a ver quién no se asusta, ¿no? No pueden ni pararse ni correr. Y el griterío de la gente es olímpico, ¿sí? Especialmente las mujeres. Esta es la falla que yo les digo. Fíjense aquí, yo lo voy a parar. Aquí. Son 53 edificios que han fallado. Fíjense acá. Ahí está. Este edificio en vivo cayó porque lo firmaron. Vean en la parte inferior, aquí. Todingos son parqueos. Y arriba están los departamentos. Y no es un edificio grande, miren, tiene primer piso, segundo piso, tercer piso. Y vamos a decir que tiene una lorera arriba. Vamos a decir así, 1, 2, 3, 4. Y este es un jardincito porque eso es puro metálico, ¿ven? Los departamentos son 3 pisos y tiene una terraza. Chiquitito el edificio. Pero ¿cuál ha sido su talón de Aquiles? Que abajo son parqueos. Van a observar cómo esta columna que está ahí falla por el esfuerzo del movimiento del edificio que se va a dar. ¿Por qué falla por ese movimiento? Vamos a ver acá, en mi presentacióncita PowerPoint, aquí, van a darse cuenta que lo que sucede acá es que cuando empieza a moverse el edificio, ¿sí?, no se mueve piso por piso, sino se mueve por bloque. Se va a mover así, porque este de acá tiene tanta rigidez que va a tratar de moverse como una sola pieza. ¿Ven?
desplazamiento sólido-rígido, ¿se ven? Ahí, este se va a mover. Como este otro flaquito no le acompaña, se van a generar esfuerzos, ¿dónde? En los nudos, ¿ven? Y ahí se va a quebrar la columna porque los esfuerzos se van a disparar. ¿Cuánto se disparan los esfuerzos? 2.5 veces el valor que se calcula por el método modal espectral clásico. Ahora, nosotros no sabemos si es 2, 1.5, 2, 2, 2.5. ¿Sí? La experiencia del ingeniero que tienen los gauchos, los mexicanos, los chilenos, los peruanos, sí tienen esa experiencia y pueden determinar. Pero nosotros no. Para eso está este paquete en CIPE que nos permite, ¿sí? Nos permite evaluar directamente hacia automático. ¿Sí? Él nos va a decir cuánto. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, no nos lo va a decir directamente, lo va a incluir, pero vamos a ver que podemos determinar con datos que sale el CIPE. Entonces, observemos acá en el video cómo va a romper esta columna por ese movimiento en bloque rígido, ¿sí? Vean esto, vamos a ver aquí. Fíjense ahí está la columna, se va a quebrar, ahí ya se quebró, ya el nudo por la rigidez, ya ahí falló toda la estructura, ¿ven? De nuevo, observen bien. El nudo, por eso tenemos que densificar las armaduras en el nudo para que esto cuando reviente le dé chance a las personas, el edificio no se va a caer, sino que no mueran, ¿no? Miren, rompió, pero el esfuerzo es tan grande que lo ha doblado y adiós Nicanor. ¿Ven? Se cayó enterín. Si no me equivoco, murieron 3 personas ahí. Entonces, esa es la situación que nosotros debemos salvar en estructuras ya construidas. Estructuras que se diseñen, ustedes ya tienen la experiencia de que existen herramientas y procedimientos para considerar ese comportamiento y darle solución desde el inicio del diseño. Pero en estructuras que nosotros hemos hecho sin considerar el sismo, que es legal, o sea, no es problema nuestro, es que no lo teníamos esa información. Y hasta el punto de que ni siquiera es obligatorio hacer el diseño simultáneo. Por lo tanto, hasta obras que yo haga al año no van a ser obligatorios. Y si se caen, no nos van a hacer problema porque no es obligatorio. ¿Ven? Yo cumplí la norma NB o la CH7 y si se cayó, mala suerte. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, si es obligatorio, belleza, pues, ¿no? Si se cae, que me metan preso, pues, ¿no? ¿Sí? Que haya un proceso ahí y que me ejecuten. Pero como no es obligatorio, yo sigo diseñando estructuras normales y más adelante seguramente habrá el negocio de poder reforzar esas estructuras que nos han permitido diseñar con normas sin sismo. Entonces, el negocio del mañana va a ser refuerzos con estructuras metálicas de piso blando y de estructuras ya hechas. Ahorita existen 2 edificios que están buscando quién quiere animarse a peritar. Es uno de 21 pisos y el otro es de 18 o 14 pisos. Anda rogándose a quien le haga. Y todos le estamos haciendo el lance porque no queremos hacernos problemas. ¿Sí? Los copropietarios quieren demandar al que les construyó, el que construyó quiere demandarlo al que lo calculó, ¿sí? La empresa que financió quiere demandar a todo el mundo, quiere demandar al que construyó, al que calculó y al que está preguntando de los copropietarios. Es un chiverío, es bien, bien delicado. Hay 2 edificios que se mueven como si tuvieran perreo intenso, dicen por ahí, ¿sí? Se mueve una barbaridad, se están descalichando los muros, se están descalichando los pisos, se descalichan las puertas, se rompen tubos, ¿sí? No se va a caer, pero la gente tiene ese miedo y ve que su inversión se deteriora, ¿sí? Que es su departamento. Había una señora de bastante recursos que ha abandonado el edificio, que uno de los que está en cuestión, y me hizo ampliar ahí en la hacienda, ¿sí? Para su hija. Y ella decía, he pagado casi $400,000 ese departamento. Así, ¿sí? Y en 2 años, ingeniero, todas las puertas se han descalichado, el piso raspa las puertas, yo no sé, no entiendo, yo he vivido 15 años en Miami con mi hija y nunca he tenido ese problema en edificios grandes, he vivido. Sí, porque estaba controlado el viento, Leo, ¿no? Entonces, qué barbaridad, digo. Entonces, yo no quiero saber más de ese departamento, lo alquilaré, lo venderé, no sé, pero yo quiero vivir en esta casa. Entonces, lo reforzamos su casa, no reforzamos, sino la ampliamos, unas habitaciones, churrasqueras y demás. Eso era en la hacienda, aquí en la avenida, increíble, cavamos. La mamá de las columnas tiene esas casas. No había planos, así que las pelamos, vimos las columnas buenas. Tiene cabezales con pilotes esa casa.
Y a la dueña le dijimos, ¿qué tal mi casa, ingeniero? No me perjudique. Señora, su casa es un búnker. Qué felicidad tengo porque por lo menos la casa de 2 plantas tiene pilotes, ¿no? Y ese edificio se mueve y baila. Entonces, se imaginan con un sismo esos edificios, se van a pelear entre varios edificios que nosotros sabemos los nombres de quién se cae primero. Y ahí hay más de 100 personas en esos edificios, ¿no? Mala suerte. Entonces, vamos a ver, para que no haya mala suerte con nuestras obras de aquí en adelante, y si nos dan la tarea de reforzar, hablarles a los dueños claringo de cuál es la situación de su estructura, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá que existe la teoría, ahí el método de Liao Kan, donde nos permite generar unas bielas y tirantes que nos va a representar el muro y el trabajo que ellos hacen o cómo interviene en el momento del sismo. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, aquí, vean que se puede observar la falla del muro y este ruso, creo que es este, si no me equivoco, es un ruso, sí creo que es un ruso. Esta persona ha desarrollado, este ingeniero ha desarrollado cómo se puede modelar el muro a través de estas bielas y tirantes. A cada uno le asignan los valores correspondientes y con interacciones sucesivas se puede ver cuánto de daño tiene cada uno de ellos y hay un punto en el que seguramente este paño va a romperse y el software automáticamente lo elimina. ¿Sí? Lo elimina. Entonces, vamos a explicar bien aquí en este análisis. Fíjense, ahí está el procedimiento. No necesitamos explicarlo, sino entender el concepto, que existe una teoría que nos permite modelar el comportamiento del edificio a través de bielas y tirantes, al cual se le asignan características, ¿sí? Para que sean representativas y que con el sismo en el modo 1 pueda recibir daños en la primera interacción. En la siguiente interacción ese daño ya está dado, entonces el aporte va a ser menor, va a volver a darse el sismo con el modo de vibración que se analiza y veremos que aquí va a volver a dañarse más y algunos paños seguramente se van a romper de entrada, otros se van a dañar y así en 6 interacciones veremos qué es lo que sucede en fracciones de segundo de la estructura. Así como vimos en el video, ¿no? Cómo el revoque empezó a humear, después a desprenderse, ese proceso, y algunos se quebraron, pero el sismo sigue, ¿cierto? Entonces, ese proceso de fracciones de segundo o segundo en la actuación del sismo aporta todos los muros, pero otros van rompiendo y su configuración del movimiento empieza a cambiar en esas fracciones. Eso es lo que hace el software. Ingeniero, alguna vez diseñó con albañilería confinada, me parece que maneja las normas resistentes peruanas, todas las normas que hemos visto ahí, una muestra, dicen que debemos considerar. La nuestra también dice un pequeño parrafito que debemos considerarlo, ¿sí? Que debemos considerar. Entonces, eso es necesario, por eso lo estamos viendo, porque CIPE tiene esa herramienta específica y lo bueno es que no necesitamos tener los años de experiencia para poder determinar, ¿sí? Si es 1.5, 2.2 o 2.5 el factor de incremento de esfuerzos con el método modal espectral para identificar los pisos blancos. ¿Sí? El programa en sí lo va a hacer automático y nos va a decir el valor preciso. ¿Sí? Ahora, sigamos para que ustedes puedan entender esta parte. Entonces, estamos viendo que aquí está la teoría. Ustedes pueden pedirlo al soporte técnico que les pase paso a paso esto. Esto tiene un texto, ¿sí? Pero aquí ustedes está sencillo. Ahora, aquí van a ver cómo es el proceso de daño de la estructura, o sea, el desplazamiento relativo y dónde va a empezar a fallar. Estos son también parte de la teoría, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero que entiendan. Escuchen bien esto. Vean esto. ¿Se acuerdan que hemos hecho modo 1, modo 2, modo 3, ¿no? ¿Sí? El modo 1 sería este de acá. Vamos a ponerlo así para que ustedes puedan entenderlo. El modo 1 viene a ser este. El modo 2 viene a ser este. Son ejemplitos, ¿no? El modo 3 viene a ser esto. ¿De dónde sale la? En función del espectro de respuesta, ¿sí? Con eso determinamos la fuerza, esta fuerza que se va a aplicar del sismo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente para que sea más entendible. Miren lo que vamos a hacer. Vean acá. Modo 0, modo 1, modo 2, ¿sí? Pero vamos a hacer así. Este va a ser el modo 0, vamos a hacer, porque el CIPE le dice el modo 0, aquí en este ejemplo. Entonces, este de aquí. Con este determina esta fuerza a través del diagrama, ¿no? Con este diagrama encontramos con el modo 0 o con el primer modo encontramos cuánto es la aceleración,
Con la aceleración venimos por acá, determinamos cuánto es la aceleración, con eso calculamos cuánto es la fuerza en función de la masa para cada uno de ellos. Con el método del modal espectral, que está en función de un seno, ¿sí? Nos va a dar la fuerza, ¿sí? Algunas positivas, otras negativas en función del modo. En este caso, todas van a ser positivas en una dirección y esto va a empujar. Ahora, aquí estamos viendo el primer muro, el segundo muro, el tercer muro y el cuarto muro. Es decir, que este portiquito tiene todas con paredes, ¿sí? Todos con paredes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le mete en, vamos a decir, interacción 1, a este le vamos a llamar X1. A este le vamos a llamar X2. A este le vamos a llamar X3. ¿Hasta dónde es aconsejable hacer? Hasta X6. Hasta allá. Eso es lo que hace el programa automáticamente. Hasta allá. Hasta ahí. Pero ¿cómo funciona? X1 agarra para el primer modo, agarra, calcula la fuerza. Considera inicialmente en X1, en la fracción de segundo X1, vamos a decir algo así, considera el muro, cuando comienza el sismo, considera los 4 muros intactos y le asigna los valores de las bielas y tirantes mediante el método, ¿sí? Le asigna el valor que representa el muro. Entonces, mete el sismo, calcula la estructura, miren, estructura 0, calcula la estructura, ¿sí? Verifica las tensiones en las bielas y tirantes. Si es superado, se fracturó, ¿eh? Este muro se fracturó, ahí se fracturó, este se fracturó, por lo tanto lo saca. Pero seguramente estos otros muros no se han fracturado, pero no están al 100%, ya están dañados. Este también puede ser intacto, pero este otro puede ser dañado. Dañado al 30% está dañado. Este puede ser 10% dañado, es decir, al 90% resiste todavía. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Lo que hace el programa, elimina los muros que ya están fracturados. Entonces, en la siguiente fracción de segundo, en X2, mete nuevamente la fuerza del sismo con solamente los que están aportando y con su grado de daño que tiene, pero usted todavía no falló. Vuelve a calcular y nuevamente da como resultado que en la fracción, con la segunda interacción, se fracturó este muro. Adicional. Y nuevamente vuelve a ser así para poder calcular hasta 6 instantes en fracciones de segundo con el sismo. Eso quiere decir que nos muestra ese proceso que hemos visto real del video, en el que empieza a salir polvo, ¿sí? Se empieza a hacer polvo el revoque, ¿sí? Y empieza a trabajar el muro. El conjunto entre revoque, muro y revoque es el que le va a dar la rigidez, pero muchos de ellos en las fracciones de segundo del sismo se están fracturando o se están dañando. Entonces IPK lo que hace es, en estas 6 interacciones, modela ese proceso que estamos viendo en la imagen real del sismo de México, ¿no? En este caso, que es el video específico que acabamos de ver. Se entiende lo que hace el programa para el primer modo. Para el segundo modo hace lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el programa? Entonces, para el segundo modo lo que hace es eso. Agarra, saca segundo modo, pero me caso con este programa. Otra vuelta me caso. Ahí está, ahora sí. Este es el segundo modo. Con ese modo determina el tiempo, ¿sí? Para el modo 2, para el siguiente modo, determina la aceleración. Con esa aceleración para cada masa, ¿sí? Y con el factor de forma que le da el modal espectral, determina la fuerza. Con esa fuerza nueva del modo siguiente, hace interacción 1, instante 1, instante 2, instante 3, instante 6, y determina cuánto se dañan los muros. Obviamente que el movimiento aquí es diferente, por lo tanto va a tener un diferente comportamiento, y algunos otros, el de arriba tal vez se dañe, el de abajo no tanto, o sea más benevolente en función del modo de vibración que se esté analizando. ¿Ven? Entonces el cálculo aquí va a ser un poquito más demoroso. ¿Y qué es lo que hace el software?
El software determina los esfuerzos en cada instante y diseña las columnas y las vigas para cada instante. Determina cuál es el más crítico y cuando nosotros verificamos el diseño del armado de la columna nos dice ecuación crítica modo 1, instante X2. Con ese valor determinó el armado de la columna. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? No está tan difícil viéndolo de esta forma, ¿cierto? Pero en realidad es muy complejo lo que hace el software. Entonces ahí sí tenemos que tener paciencia en las interacciones que se hacen. ¿Cuántas interacciones puede hacer máximo? 20. ¿Sí? Tendría que ser una brutal computadora para hacer más interacciones, ¿sí? O sea, hacer las 20. Normalmente se puede hacer con las 6 primeras. Y sabemos que hay 6, 8 modos de vibración, más de eso no se necesita. Pero el programa obviamente lo va a hacer automático. Si ustedes tienen una situación especial, va a hacer, si tarda un montón es porque debe ser especial y hace un montón de modos de vibración para poder garantizar el 90% de la masa comprometida en el diseño sismo resistente. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Se entendió entonces qué es lo que hace el software? ¿Sí? Es bastante complejo, ¿cierto? Pero aquí este grafiquito nos muestra cómo en forma esquemática el software va a ser. Entonces vamos a revisar qué es lo que sigue por acá. ¿Y para qué nos sirve entonces esto? El gráfico ayudó mucho, ¿ven? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, por ejemplo, nos está mostrando una situación normal, ¿ven? Una situación de modal espectral clásico, y aquí está dándonos el primer caso, miren, con piso blando, el caso 1, y totalmente rigidizado, que es un caso normal. Es decir, que en el primer caso sería un parqueo abajo, y en el caso otro, en el segundo caso sería uno normal. ¿Sí? ¿Para qué hacemos eso? El primer caso viene a ser el modal espectral clásico, el segundo caso, el primer caso va a ser el de piso blando, y el siguiente va a tener rigidez completa en todo, distribuida en todos los pisos. ¿Sí? Eso es lo que hizo esta doctora. Ahora, aquí, fíjense que plantea el dibujito, el proyecto. Si quieren podemos hacer esto, yo lo tengo el modelito, ¿sí? Para el lunes, o si no, a este que tenemos, le podemos meter los muritos y ver cómo funciona, ¿sí? Depende de ustedes. Este ya lo tenemos armado, vamos a poder modificarlo, ¿sí? Yo voy a preparar algunos otros para que vean que es sustancial cuando la estructura no está diseñada con parámetros de sismo, es decir, con estructuras que ya están hechas actualmente. ¿Sí? Entonces veamos acá. Lo que ha hecho aquí la ingeniera es que no todos los muros que están dentro de la arquitectura, como en este ejemplo, fíjense aquí, no todos los muros son confinados, solamente aquellos que están encerrados en todo su perímetro. Fíjense aquí el gráfico, ven, tiene que estar encerrado. Es decir, que ella ha identificado los que sí realmente van a aportar. Los otros se rompen de entrada. ¿Sí? Se van a soltar en la base y van a bailar, no pasa nada. ¿Sí? No se van a volcar, ¿no? Porque hay que, para un diseño simultáneo, hasta los muros tienen formas de colocarse, ¿sí? Entonces, los que sí van a aportar son los que están entre columnas, coaccionados en todos sus perímetros, ¿sí? Del muro. Entonces, ahí, fíjense lo que ella asigna, el tipo cerramiento de fachada cara vista, ladrillo cerámico perforado a 12 centímetros, tipo de mortero ordinario, tipo de juntas llenas, resistencia del mortero, resistencia normalizada, compresión de la pieza. Ahí están los datos para que ustedes puedan, el programa pueda asignarle los parámetros a esa biela que se va a modelar, que representa el muro, ¿sí? Después de eso, ella hace el análisis y observen bien cómo es el comportamiento entre el estado 1, que sería con los muros puestos en su totalidad, el estado 0, que sería el que tiene solamente los elementos estructurales como aporte, que sería el modal espectral clásico, ¿sí? Y este otro que sería un piso blando a la grede puesto aquí, ¿sí? En planta baja, que representaría el clásico parqueo. ¿Sí? Aquí en Santa Cruz tenemos hartísimos de estos edificios. Vean cómo es la deformación, esta apenas se deforma, es bastante rígida, no sería conveniente este de aquí, bastante rígido, si el sismo, ¿sí? Si el sismo es muy cerca, por lo tanto las frecuencias van a ser cortas y le va a afectar y este va a tronar. Este otro, fíjense cómo se deforma una barbaridad,
solo considerando los efectos, el aporte de la estructura resistente. Y acá observen el movimiento especial que tenemos acá. Esto yo recalco porque esto es lo más importante. Cómo se mueve en bloque y se hace chichico la columna. ¿Ven cómo se rompe? Es como el edificio que estábamos viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Como el video de lo que se cae en la esquina, ¿ven? Se destrozó. Ahora, aquí está más bonito. Ahí está. ¿Sí? Ese es de aquí. Y observen bien. Dice estado cero, que vendría a ser el modal espectral clásico. Aquí lo tenemos. Este es el modal espectral clásico. Sería la curva azul, que es la que nosotros vemos la pancita, ¿no? Que hemos obtenido en CIPE con el primer modelo que hicimos. Este es el clásico, esta es la pancita, este sería el cortante basal por los pisos que está dándose. ¿Ven? Del 1 al 6 tiene aquí. Viene ahí, ya está. Ahora, el estado 1 es el que tiene todos los muros puestos, distribuidos en su totalidad. Entonces, el estado 1 viene a ser este de aquí, el verde. Miren, el cortante que se desarrolla en la estructura no es tan grande, porque no se mueve mucho, pero quiere decir que tiene una frecuencia muy pequeña y puede afectarle si el sismo es muy cercano. O también por tipo de suelo. Si es roca, las vibraciones van a ser pequeñas, las ondas van a ser pequeñas y le puede afectar a los edificios pequeños. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, los sismos que se prevén son en Valle Grande, por lo tanto las ondas van a ser largas, a los edificios pequeños no le va a afectar, pero así a los edificios grandes hay que tener cuidado manejando la frecuencia fundamental de la estructura para que no le afecte tanto o las cargas, ¿sí? O las cargas que se tengan no sean tan grandes y haga que nuestra estructura sea antieconómica en el caso que hagamos un diseño sismoresistente, ¿sí? Tal vez con columnas no va a dar, lo vamos a poner con muros de cortantes para hacerle frente a las ondas largas y las cargas que se van a generar por eso, ¿sí? Ahora, tenemos un sismo cerca aquí, a 11 kilómetros hubo el último, pero no fue de grande. Tal vez, si hay un sismo grande, ¿sí? Un sismo cerca, nos va a afectar a los chicos. Es por eso, por ejemplo, en México, en función del tipo de suelo, dice ahí un video, sabemos que en esta colonia los edificios deben ser pequeños, ¿sí? Porque las ondas, el suelo es muy blando y las ondas se hacen largas. En esta otra colonia, el suelo es más rígido, tiene piedra, por lo tanto, las frecuencias que van a llegar, ellos prevén sismos en el mar, van a ser cortas, por lo tanto, los edificios en esa colonia no pueden ser pequeños, tienen que ser más grandes o de una planta o grandes. En este otro, donde la onda es corta, la onda es larga, no puede hacerse edificios grandes. Entonces, los mexicanos tienen ya tipificado qué tipo de edificio se va a hacer en función del tipo de suelo, la cercanía de su sismo y del tipo de onda que se va a generar, ¿sí? En ese sector, ¿sí? De la ciudad. Recuerden que México es una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? ¿Sí? Tiene 19 millones de personas viviendo ahí. 32 millones tenía, ¿no? Ahora es 19, si no me equivoco, lo han repartido, pero tiene 32 millones tenía de personas en toda la Ciudad de México, el DF, ¿sí? Toda la Ciudad de México. Entonces ellos lo tienen clasificado. Ahora, nosotros no tenemos esa experiencia, tampoco se ha hecho ese trabajo. Entonces, acá observen bien que si nosotros tenemos ya el estado, el de piso blando, vamos a ver ese incremento, miren, y justo en el piso 1, como lo vemos en el gráfico, de deformaciones, como lo vimos en el video, tronó la columna de la primer losa, porque el edificio se mueve como un bloque rígido, todos los pisos, y eso hace que el esfuerzo de corte, que sería el momento que se va a generar, porque el momento es corte por brazo de palanca, lo va a romper a la columna, lo va a tronar, aparte que lo va a hacer fallar directamente por compresión oblicua, ¿sí? Porque este es el cortante que lo va a hacer chichico, ¿sí? O lo va a destrozar. Entonces, ¿cuánto vale el incremento de ese cortante adicional que se genera al tener en cuenta los elementos no estructurales y tener un piso blando, ¿sí? Con respecto al sistema, al clásico modal espectral, 1.48 es el valor de incremento, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ser? 1.5, 2, 2.5. Eso nosotros tendríamos que ponerlo a ojo, pero gracias al software con esta herramienta no necesito yo tener la experiencia para ponerle un coeficiente. Tal vez por tener poca experiencia, ¿sí? Por tener poca experiencia le pongo 2.5, entonces va a ser recontra carísimo esto de este piso. Tal vez por mi poca experiencia le digo 1.5 y es 2.2,
se va a destrozar y se va a caer y me hago un problemón. Entonces, con el software voy a poder determinar exactamente este valor. Ahí, ingeniero, una consulta en la memoria de cálculo de CIPE, ¿en qué parte muestra esos datos o qué hay que calcular esos valores mostrados? Ajá, esa es buena pregunta. Resulta que la primer curva, que es del estado cero, esa pancita, CIPE se lo va a mostrar didácticamente en barritas, ¿sí? En cambio, ese valor del factor, esa curva que tiene ahí, que es 1,48, ¿no? Esa curva roja, esa curva verde, no lo hace el programa, sino que lo determina internamente, ¿sí? Nosotros, al ser ingenieros, ellos suponen, ustedes son ingenieros, deben saber que eso se hace así, e internamente se considera en el software, pero en la memoria de cálculo les dirá qué ecuación, con qué combinación de modo y estado lo hace, y se supone que al ser ingenieros ustedes lo entienden. Entonces, IPK no ha hecho esa parte, que debería mostrárnoslo, ¿no? Entonces, la tarea que hizo la ingeniera Isturias, diría Fernández, Fernández es su nombre, su primer apellido, siempre nos quedamos con el más rarito que es Isturias, ¿sí? Aquí tenemos este, vamos a ver por acá, vamos a revisar, norma sísmica, cálculo 5 o 6 pisos. Entonces, lo que hicimos con ella fue sacar, gracias a lo que nos enseñó la ingeniera de allá, ¿sí? De España. Esto se saca de acá, dice, ¿no? ¿Ven? Entonces, estos son valores que podemos sacar de las columnas. Aquí están los modos de, fíjense acá, ahí están los sismos en X, estado 1, modo 1, o sea, X1, X2, X11, X2, ¿ven? Estado 1, 1, 1, yo le dice X1, X2, X3, ¿no? Estado 1, estado 2, para el modo 1, para el modo 2, para el modo 3, para el modo 4, para el modo 5. Más abajo debe estar, miren, estado, aquí está, miren, estado X1, X1, ¿ven? X5, los vamos identificando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace las sumatorias y se puede llegar a obtener este de acá. El problema que nosotros hemos tenido es que la estructura sí la diseñamos sismorresistente, entonces aquí no vemos un aporte grande acá. Ah, no, ese método está buenísimo porque aquí puedo ver la diferencia. No, como esto era sismorresistente ya, esto de acá no se ve muy grande. ¿Ves? Por eso que yo les digo, sí, esto está hecho para estructuras que fueron calculadas sin sismo y que necesitamos reforzarlos porque tienen fallas. Entonces, fíjense, esto sería la estructura, aquí hay un dibujito, con toda la altura distribuida regularmente, es decir, todos tienen rigideces idénticas, y acá vemos eso, exactamente, las curvas de cortantes que se han dado con la mampostería distribuida pareja en todos los pisos, no es grande, ¿ven? Es decir, que el modo modal espectral clásico sí nos da garantía, sí nos da garantía. Ahora, en el modelo C, que tenemos por acá, aquí hemos desarrollado esta solución con un piso blando. Entonces, aquí podemos ver la diferencia, pero esto tenemos que sacarlo manualmente en el programa para que se pueda ver la gráfica que está ahí. ¿Ven? Ahí está para cada estado de los muros. Fíjense que en el estado 1, fíjense aquí, dice estado 1, estado 2, X1, X3, X4, X5, X4, X5. ¿Ven? Entonces, E1 viene a ser este de aquí. ¿Ven? E1. Este otro va a ser E2, que sería el estado 2, cuando están todos los muros puestos. Después empieza a fisurarse, X1, X2, X3, X4 son los estados con fisuras ya en fracciones de segundo, que vamos a decir, no exactamente son fracciones de segundo, sino que el programa arranca una vez, se rompieron, algunos, elimina eso, mantiene los que están dañados y los intactos, arranca por segunda vez, es decir, primera iteración X1, segunda iteración X2, tercera interacción X3, pero eso es el proceso en fracciones de segundo de la estructura, así como hemos visto en el video, ¿sí? Empezó a humear los revoques, se reventaron unos revoques, se reventaron algunos muros en fracciones de segundo y ahí podemos ver cómo empieza a moverse más rápido el edificio, ¿sí? Pero ese proceso hace que obtengamos los esfuerzos, fíjense el incremento que tenemos acá, en este caso, una estructura diseñada con sismo resistente de entrada. Aquí podemos ver cuánto es el incremento si nosotros tenemos un piso blando. Ahora, imagínense cuánto va a ser el incremento en una estructura que no sea para sismo, pero que tenga piso blando. Se va a destrozar, ¿sí? Se va a destrozar. ¿Ven?
Y la tarea de nosotros es saber con CIPE, es decir, cuánto es el esfuerzo ahí y meterle estructuras metálicas para poder soportar o encamisar esa columna para que cuando venga el diseño, el sismo de diseño que esperamos, ¿sí? El proyectado, la estructura no es que no sea intacta, puede dañarse, partirse algunas partes, pero el tema es que no colapse. Hemos visto que cuando colapsó el chiquitito se desarmó, ¿no? No hubo forma de que esas personas que estaban ahí se salven, por más que estén caminando o se pongan debajo de una mesa, que es la primera recomendación que les hacen. O sea, la mesa no va a aguantar pues 5 losas que le caen encima o 3 losas que le caen encima. Es muerte segura. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que la estructura no colapse. Eso no quiere decir que no quede fuera de servicio después del sismo. La vida de esas personas vale más que todo el edificio. ¿Eh? Entonces, eso es la tarea que nosotros tenemos a la hora de diseñar una estructura sismo resistente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá, en el programa, diría, en nuestra presentación, que sí, el software hace automáticamente eso, pero no nos lo va a mostrar. Nosotros tenemos que hacer, nos lo va a mostrar el clásico, el estado cero, pero los otros no. Sugerencia, muchos de ustedes son usuarios, ahí en CIPE, digan, quisiera ver la curva de cortantes basales en función de la mampostería de los elementos no estructurales, como se muestra en esta presentación. Hay una presentación ahí, o esta gráfica, ¿no? O en la explicación de CIPE. Lo pueden hacer porque quiero que lo implementen para poder ver cuánto es el valor y poder justificar memorias de cálculo. Así lo hacemos más didáctico y las personas que no puedan entenderlo a la primera sea más fácil, ¿no? ¿Sí? Es como dijo el dibujito ayudó. A mí me gusta que me enseñen así, ¿sí? Que me enseñen así. Entonces, con dibujitos. Aquí estamos viendo otra sorpresa. Fíjense que ha hecho un caso de un piso falso intermedio, que puede ser unas salas de reuniones y demás. Yo me acuerdo que había un edificio en Las Brisas, en el piso intermedio, en la mitad del edificio de ese que han terminado, había una, que se llama una plaza de 2 pisos de alto, y el edificio se hacía como una herradura para que el sol le entre a esas plantas que estaban ahí. Entonces era una falla estructural gravísima de 2 pisos de alto, columnas libres, ¿sí? Que en un caso de un sismo esas columnas se iban a quebrar, o si queríamos que soporte y el dueño quería darse el gusto de eso, tendríamos que hacer refuerzos, o sea, secciones más reforzadas con estructuras especiales para que eso pueda soportar un evento. Hasta con viento podría ser peligroso ese tipo de soluciones. Aquí estamos viendo, fíjense, que con este caso, su incremento de la fuerza, ¿sí? Del cortante, es decir, del cortante y el esfuerzo que se va a generar de momento, es 1.32 veces con respecto al diseño modal espectral clásico, donde solamente interviene, ¿sí? La estructura de hormigón. ¿Ven? El software lo hace automático. Aquí estamos viendo algo interesante, que es un resumen agarrado a una columna, ¿sí? De puros muros, o sea, una columna de los muros, y ha hecho lo siguiente. En el estado 1, miren, 0,0000, y este es el grado de daño que ha sufrido. En el primer estado, ¿sí? Se ha roto en cimentación, aquí, el primero, 75% de daño, este muro de aquí. El de arriba, lo voy a hacer así. Observen bien. En el primer estado, este de acá, este murito, 75% se ha dañado en el primer estado. Aquí, este de acá, este movimiento, fíjense, ese. Estado 1. Se dañó el 75% del muro. El siguiente muro que está en el siguiente piso se ha dañado el 42%. En el siguiente piso se ha dañado el 28%. En el siguiente piso, aquí arribita, se ha dañado el 5%. En el primer movimiento, este de aquí. Los pisos de arriba no tienen daño alguno. ¿Ven? El muro sigue intacto. Ahora, en el estado 2, cuando ya se pone este daño y se aplica de nuevo la carga, en este de acá, ya estos muros tienen 75% de daños, 42% de daño y 28% de daño. Entonces, viene el primer jalón. El muro es el mismo, ¿ven? Este ha puesto un ejemplo para ver, esta columna lo ha estudiado él, ¿sí?
lo ha estudiado ella. Entonces, el muro va a ser el mismo, sino que en la primera situación ya se dañó 75%, 42%, 28% y 5%. Ahora, con este daño le aplica otra vuelta la misma carga para ese modo, ¿sí? Y resulta que para el primer piso ya está al 98% dañado, es decir, casi roto. Este de aquí, no, 84%, 68%, 40%, y los demás vienen cero. Es decir, fíjense, ha empezado a moverse en el estado 2, se ha empezado a mover más. Entonces se ha quebrado los muros esto. En el estado 3 se mueve más, este siguiente, donde se ha roto definitivamente el muro de planta baja, está casi roto el muro del siguiente piso, casi roto el otro muro, casi al 66%. Entonces, así sucesivamente, que es lo que hace el software, ¿sí? Lo que hace el software es determinar para cada estado cuánto es el daño y empieza a eliminar estos muros. Donde sale uno quiere decir que se ha roto. En el estado 6 dice que está roto el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Los demás son sanos. Y fíjense el movimiento. Fíjense cómo evoluciona este de acá, que estoy colocando aquí, es el estado 0, que sería sin tabiquería, con el método modal espectral clásico, donde solamente la estructura de hormigón entra en juego. Ahora, en el primer estado, cuando arranca con los muros puestos, fíjense que el movimiento es sutil, pero ya las paredes se están dañando. Con ese daño del primer estado, vuelve a hacer el segundo, la segunda interacción, y fíjense cómo empieza a moverse. Comparen el movimiento del estado 2 con respecto al movimiento del estado 0. Vamos a ver que aquí existen, ¿sí?, desplazamientos más marcados que en el otro. En el otro es más parejo. Es decir, que a ese se está moviendo como una estructura, está tratando de moverse como un rígido, entero, sólido, ¿sí? Y en el estado 3, fíjense acá, que ya se está moviendo de otra forma. Entonces, el considerar los elementos no estructurales confinados hace que nuestra estructura podamos estudiarla en una forma mucho más precisa con respecto a la otra teoría, es decir, más apegado a la realidad. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Correcto? Entonces, sigamos por abajo. Aquí, observen, esta sería la solución. Estado 1 dice análisis ejemplo caso 2. Ahí está las gráficas, estado 1, estado 2, estado 4. ¿Ven cómo va haciendo? Ahí están los esfuerzos de, aquí lo que ha hecho ella es determinar cuánto es el cortante en función de cada estado, miren, y está sacando para cada estado. El otro era el grado de daño del muro. Este de aquí es el cortante que se va incrementando en función de cada estado. Es decir, cada puntito de estos de acá, para poder ver cuánto es el incremento del cortante en esos pisos. Y las conclusiones. Queda patente, dice, la importancia que debe incluir el modelo de cálculo, el efecto de la rigidez de la tabiquería sobre el sistema estructural. Lo hemos visto en los videos, ya lo hemos visto en la teoría. El lunes haremos un ejemplo para ver eso en forma práctica, ¿sí? Y aquí dice, permite detectar automáticamente las irregularidades de rigidez en altura y origina grandes esfuerzos en aquellos niveles más flexibles. Es automático, no necesitamos tener toda la experiencia que tienen los argentinos, los vecinos, porque ellos sí tienen sismos, ¿sí? El muro, ¿qué tipo de muro sería más específico? Puede ser muro ladrillo adobito con un revoque, dos revoques, muro de 6 huecos con 1 o 2 revoques, muros exteriores, muros interiores. Eso lo vamos a ver en el software que ya viene tabulado los parámetros para que podamos modelar. Lo que decía Nelson era que deberíamos tener los ladrillos de acá, el mortero de acá, pero lamentablemente no tenemos esos parámetros, que debería ser una tesis apoyada por alcaldía, municipio, alcaldía, gobernación, universidad privada, universidad estatal, la que corresponda, para poder darle los recursos y pueda hacerse ese estudio, ¿no? Si el que se quiera animar, o una tesis de maestría también podría ser, plantearse, ¿sí? Se puede hacer eso. Podrían charlar y hacer conciencia con las cerámicas, a ver si ellos ponen algunos quintos para hacerse con un presupuesto de poder llevar y hacer esos esfuerzos, hacer esos ensayos. ¿Sí? Pero es cuestión de tener los contactos necesarios. Hay gente en la universidad que tiene contactos que puede lograr hacer eso, pero el tema es voluntad, ¿no? Entonces aquí tenemos
que es automático, entonces no necesitamos tener esa experiencia, simplemente tenemos que poder tener el conocimiento de reconocer cuál muro está confinado, es decir, que está coaccionado en todos sus lados. Si tiene una puerta o una ventana, ya no sirve, porque no se puede generar esa biela, ¿sí? Tiene que ser un muro completo. Ahora, estimar cómo va el procedimiento de produciendo, es decir, cómo se va produciendo las fisuras y roturas progresivas de la tabiquería permite considerar diferentes modelos de cálculo sucesivos y aproximación mejor del comportamiento real de la estructura. ¿Ven? Podemos hacer una mejor aproximación del comportamiento real. Por lo tanto, al obtener los esfuerzos, podemos garantizar de mejor manera, ¿sí?, el diseño de esos elementos para que cumpla su función principal del diseño simultáneo, que sería salvar las vidas. Por lo tanto, por tanto, se considera situaciones que no se tienen en cuenta en el cálculo estructural tradicional y que son más desfavorables para determinados elementos estructurales. Es decir, que para los pisos blandos son delicados. Para lugares donde hay ambientes de separaciones, por ejemplo, comerciales, donde hay tiendas y todo es vidrio, eso no son poca rigidez, ¿sí? Entonces, este modelo de cálculo que nos muestra acá CIPK a través de esta herramienta de los elementos no estructurales, ¿sí?, que participan en el sismo, son realmente novedosos y que nos permiten solucionar este tipo de estructuras delicadas, donde nosotros muchas veces en estas estructuras no vamos a poder identificar fácilmente, ¿sí? Pero gracias a esta herramienta sí es automático. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Entonces, aquí está lo que hizo Asturias. ¿Ven? Como hemos hecho las gráficas. Yo los he tirado un poquito porque no tenía mucho espacio. Ahí están las interacciones que hemos puesto, ¿sí? Y esto sería, para terminar, los refuerzos que se han hecho en algunos proyectos en México y algunas universidades que es lo que nos hablaba por ahí el ingeniero Víctor Hugo, ¿sí? Ahí está. Entonces, esto pasa, ¿sí?, esto pasa como una solución de estructuras metálicas. Fíjense, esos son parqueos, ahí están sus superestructuras metálicas para poder soportar. Esos son refuerzos que cambian la función inicial del edificio. Sí, lo que hay que procurar, por ejemplo, es que los parqueos sigan siendo parqueos y que eso, por ejemplo, donde está la moto y estos hippies, es una universidad chilena que se ha reforzado ese piso blando para que siga teniendo la función social que tiene, que es un patio, ¿sí?, que es planta baja. Eso podría ser una solución para los colegios, ¿no? De Santa Cruz, donde está el patio de concentración, necesariamente tiene que seguir siendo patio de concentración. Por lo tanto, pasa por una solución de elementos metálicos. ¿Podemos solucionarlo en Sensipe? Sí, a través de estructuras 3D integradas podemos colocar los nudos, aquí los puntos. En la estructura 3D integrada podemos generar esta estructura metálica y poder darle ese comportamiento adicional. Nos pregunta, ¿esos refuerzos cambian la función inicial del edificio? El comportamiento del edificio. No, hay que procurar que no cambie su función social, o sea, si es parqueo o su función del edificio. Si es parqueo, tiene que mantenerse parqueo. Si es un ambiente abierto, procurar que siga siendo un ambiente abierto para que siga cumpliendo eso, ¿sí? Después ese podría pasarnos un Excel, por favor, ingeniero, para poder analizarlo, gracias. Lo vamos a procurar, se los voy a procurar pasar, o si me da el tiempo, vamos a hacer uno ahí rapidito y tac, lo vamos a formar la tabla, ¿sí? Tiene su proceso, tiene su proceso. Entonces, si vamos a sacrificar algunos otros ejercicios, podemos hacer eso. Ingeniero, ¿será que este PDF nos pudiéramos compartir? Sí, yo les voy a compartir este PDF fácil, ¿sí? No tengan pena. Entonces, fíjense que es importante, al que vea el mañana, que se permita estudiar, darse el tiempo para estudiar esto, porque mañana esto va a ser un negocio, ¿sí? El que tenga esta visión puede, si tiene los recursos, viajar allá, estudiar esto, no solamente esta explicación, ¿no?, sino ir con gente con más capacidad que nosotros, que son los chilenos, son los argentinos, son los peruanos, son los colombianos, los ecuatorianos. Chilenos son muy buenos en esto, todos los chilenos son los que más experiencia tienen porque todos los meses tienen sismos de esos tipos, ¿sí? No sé qué maldición les ha llegado, pero la tienen segura ellos. Cada mes tienen uno bueno. Entonces, ir allá, pasar clase, y preguntar por esto, verificar, seguramente hay tesis allá para poder acceder, cursos también. En el Perú los disipadores sísmicos son muy buenos, hay cursos muy buenos ahí.
¿sí? Y poder invertir esto para que mañana tengan la capacidad de plantearse soluciones así y poder generar una entrada nueva de recursos con este tipo de soluciones. Soluciones para los pisos blandos de edificios ya construidos. ¿Sí? Yo he hecho esto, pero para no pasismo, ¿no? Yo he hecho este tipo de soluciones para edificios. Nos ha tocado un edificio de 20 y pico pisos, no puedo dar el nombre, ¿sí? Se movía demasiado, el calculista se hizo el del otro viernes, los vasos, como se veía cómo se movía, oscilaba, los vidrios se veían cómo se distorsionaba, el inodoro se veía cómo, o sea, se sentía lo que chupaba el sifón, se lo chupaba porque el edificio llegaba a un extremo de moverse que se balanceaba y se rompía el sello y salía el mal olor, ¿sí? Era un dilema, entonces hemos tenido acceso a los planos, modelamos, dijimos, esto no está, no le habían puesto viento, se movía como un limpiavidrio, en teoría, ¿no? Pero sabemos que es un tercio de lo que nosotros calculamos, al real es un tercio. Quisimos mover, medir el edificio, pero no teníamos los equipos necesarios, había en España, pero no los alquilaban por un ojo en la cara, ¿sí? Para poder determinar cuánto era la oscilación y compararlo con el programa que nos daba. Sabemos que es a la mitad o un tercio, pero no sabíamos. Entonces lo que hemos hecho es fácil, agarrar y decir, bueno, no nos interesa cuánto se mueve, lo que sabemos sí que se mueve demasiado. Entonces lo que hemos hecho es poner cruces de San Andrés, que son estas que están viendo ustedes acá, en lugares específicos que hemos medido para hacer que eso trabaje como si fuera un muro de cortante, más rígido, ¿sí? Entonces hemos medido, ¿sí? Se ha sacado la medida precisa, se ha hecho en un taller, en el momento que teníamos que poner esos refuerzos, se entraba al departamento, se rompía esa pared, ¿sí? Se colocaba anclajes y sobre el día siguiente, ¡pac!, se colocaba la estructura metálica, se empernaba, ¿sí? Y así piso por piso en algunos puntos que fueron necesarios. Había lugares donde yo lo necesitaba, pero los dueños no admitían que se los partamos su departamento. Entonces, en la manera, en lo posible, hemos hecho esas reparaciones en 6 lugares diferentes y el edificio ha dejado de moverse. ¿Qué implica eso? Que los esfuerzos han disminuido en el cimiento, que los esfuerzos han disminuido en las columnas, ¿sí? Entonces lo hemos mejorado. ¿Se sigue moviendo? Sí, se sigue moviendo. ¿Pero mejoró? Sí ha mejorado. Entonces ya los dueños no tienen ese problema de que se ve la distorsión, que se siente lo que se mueve o que se rompe el sello del inodoro, ¿sí? Mejoramos la estructura, pero todavía no está dentro de norma. Pero no quiere decir que se iba a caer, pero daba un mal comportamiento y sabemos que estados de servicio hacen que las estructuras queden fuera de servicio. Excesivas deformaciones, excesivas vibraciones. ¿Sí? Un ejemplo de que casi nos los tumban nuestro puente de la universidad es porque se movía. Y ahí salió el cuento de que se iba a caer, la tele, todo el mundo saltaba, mostraban video, ya la gente no quería pasar, la alcaldía hizo su full show de poner unos conos gigantes para cerrarlo, en la ignorancia que se tiene, ¿sí? Sabemos que eso no se va a caer, pero por la vibración y la ignorancia de las personas que no son de ingeniería, ¿sí? Hace que sea susceptible a que eso se va a caer, no tenemos que pasar por ahí. ¿Ven? Entonces, se mejoró la estructura, pero no estaba dentro de norma. De que eso se iba a caer, no se iba a caer, pero eso es un error garrafal del ingeniero. Así edificios conozco varios aquí en Santa Cruz. Hay uno, por ejemplo, de uno que le regaló su padre un departamento en el penthouse entero, volvió del exterior a estudiar, le regaló todo el piso de arriba. Y él me decía, mira, en Estados Unidos yo vivía y el edificio en el piso no sé cuánto, pónganle caso en el 26, o sea, no se movía tanto como en el otro. Yo he tardado 4 días sin poder dormir hasta poder acostumbrarme y ahí recién dormí, me dice, ¿no? Ah, sí, ese edificio es el que está mal hecho, Leo, ¿no? Está rajándose por todos lados porque trae fisura. A los 2 años han tenido que picar todo. Me acuerdo que los gauchos llegaron y lo vimos de ahí, de la oficina de CIPE. ¿Y por qué están reparando eso? Ah, ese es el que se mueve mucho. Vamos a verlo. Sí, vamos a verlo. Estaban los ingenieros de la Argentina de CIPE. Lo fuimos a ver y le dice, oiga, ¿y por qué está haciendo? No, son fisuras que se dan normalmente. El ingeniero estructural vino acá, el que lo calculó, dijo que eso se fisura porque Santa Cruz es muy húmedo y son asentamientos normales en la estructura, así que no pasa nada. No, eso no, dice, es boliviano, eso no es normal. Eso, nosotros hacemos edificios allá y no se nos rajan, pues, ¿no? ¿Sí? Y eso que estamos en ambientes agresivos, que está el mar. Entonces no me la estás charlando. No sé, dijo, y se enojó el otro que estaba ahí, ¿no? Entonces ese edificio se fisuró por todos lados,
una intervención mayor. ¿Quién lo pagó? Son los copropietarios, porque la empresa constructora se mandó a cambiar, ¿sí? Y ese es el problema. O sea, juegan con el patrimonio de 50, 30, 100 familias en esos edificios, ¿sí? Y ellos van a tener que meter plata cada 2 años, cada 3 años, como hijo OPA, ¿no? Nunca se va a cansar. Eso va a seguir pidiendo dinero. Entonces, la vida útil de la estructura se rebaja o el mantenimiento se hace mucho más costoso. Eso es el problema de hacerlo mal, ¿sí? No es que se vaya a caer, tiene que ser un error muy feo para que algo se caiga, ¿sí? Si algo se cae de un ingeniero, hay que sacarse el cinturón y matarlo a chicotazos y darle con la hebilla, ¿no? Porque le vamos a hacer un favor, ¿sí? Entonces, esto es el caso que vamos a ver para la próxima semana. Va a ser más cortito porque necesitamos avanzar para los siguientes. Tenemos que hacer peritajes de estructuras, plateas de fundación, hablar sobre losas postezadas, ¿sí? Falta hartas cosas, ¿sí? Y tenemos que avanzar, apurar. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar. Nos vemos el lunes.